Nos encontramos en esta edición especial de 24 horas para seguir conversando sobre la situación que está viviendo nuestro país, una situación bastante tensa y bastante delicada luego del anuncio del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso de la República. Este anuncio lo hizo esta tarde en Palacio de Gobierno, mientras estamos viendo también en imágenes lo que está ocurriendo en el hemiciclo del Parlamento. A esta hora hay todavía parlamentarios que consideran que están en funciones y que han planteado incluso una vacancia presidencial, y ha habido una reunión de la Junta de Portavoces para determinar si esto procede o no procede en los próximos minutos. Nosotros seguimos hablando con constitucionalistas para poder dilucidar un poco y ver los distintos panoramas y, por supuesto, entregarles a ustedes el panorama más amplio de información sobre lo que ha ocurrido. Doctor, muy buenas noches. Buenas Yo quería noches. empezar preguntándole qué es lo que ha ocurrido con respecto a esta situación de la disolución del Congreso. Hemos escuchado dos posiciones diametralmente opuestas, la del doctor García Toma y la del doctor Walter Albán, que aseguran cada uno que en el caso del doctor García Toma es inconstitucional y en el caso del doctor Albán es legítima y constitucional este pedido de disolución. ¿Cuál es su posición? Sí, yo creo que es constitucional y voy a resumirle lo que ha ocurrido. El presidente de la República presentó un proyecto de ley con carácter de urgencia que proponía la modificación de la ley orgánica del Tribunal Constitucional en lo que concierne al nombramiento de los jueces del Tribunal Constitucional. Esto significa que el Congreso tenía que haber tramitado, según el pedido y por mandato de la Constitución, este proyecto de ley con prioridad y preferencia frente a cualquier otro asunto. Es decir, no podía haber tratado nada distinto al proyecto de ley, incluyendo el nombramiento de los jueces del TC. Artículo 105 de la Constitución. Exactamente. El presidente del Consejo de Ministros hace cuestión de confianza de ese pedido. Quiere decir que supedita su permanencia en el cargo a que se accede a ese pedido. En eso consiste la cuestión de confianza. Y el Congreso lo primero que hace es imposibilitar que se apruebe la confianza cuando nombra a un magistrado del Tribunal Constitucional, es decir, reanuda el procedimiento. Ya no es posible entonces que se apruebe lo solicitado bajo respaldo de cuestión de confianza, que es que se aprobara la ley antes de la reanudación del procedimiento. Entonces, vamos a hacer una cronología, doctor Cairo, para que nuestro público entienda un poco más esta posición. El presidente del Consejo de Ministros llega al Congreso alrededor de las 8:40 de la mañana. Él presenta esta carta firmada por él y por el presidente Martín Vizcarra, en el que precisamente, aludiendo al artículo 105 y 107 de la Constitución, piden que se tome en cuenta este artículo que modifica la ley orgánica de elección del Tribunal Constitucional y solicitan que se trate con prioridad. La Junta de Portavoces no recibe el documento a esa hora de la mañana y luego se abre la sesión, se debate incluso un pedido que había hecho las bancadas de izquierda para censurar a la mesa de Pedro Laechea, y luego recién el presidente del Consejo de Ministros, en una situación bastante accidentada porque le niegan el ingreso al hemiciclo del Congreso, logra entrar y a través del congresista Gino Costa logra la palabra y plantear esta situación aludiendo al artículo 129 de la Constitución que lo faculta participar del Pleno del Congreso. Exactamente. En ese momento, cuando él plantea esa cuestión de confianza, respaldando el proyecto con la indicación de urgencia, significa que si el Congreso no tramitaba y aprobaba ese proyecto con carácter de urgencia y prioridad y reanudaba el procedimiento de nombramiento, estaba negando la confianza. Ese solo hecho ya califica como entonces un acto de negación de la confianza. Sí, porque el pedido tiene un contenido. El pedido no es solo que aprueben la ley, es que la aprueben con prioridad y que no reanuden el procedimiento de nombramiento del juez del TC. Cuando lo reanudan, se hace imposible aprobar la cuestión de confianza, porque la cuestión de confianza es el pedido de que suspendan el procedimiento y que aprueben la ley antes de continuar. Entonces, está, creo que, suficientemente claro y manifiesto que la cuestión de confianza ha sido rechazada. Por lo tanto, el presidente está habilitado para disolver. Ahora, hay algunos de sus colegas que manifiestan que esto es una interpretación, porque lo que debería suceder es que el Congreso, de manera clara, diga: te niego la confianza, para que el presidente pueda tomar una decisión de disolver el Congreso. Aclárenos esta posición. Sí, lo que ocurre es que la negación de confianza, la negación de la confianza es la negación de la propuesta que respalda el Premier. Y el Premier ha respaldado la propuesta de que se apruebe el proyecto de ley
antes de continuar con el nombramiento. Es decir, no tiene que ir con un no te doy la confianza, No, así tácito, no, claro. Si no, imagínese, nunca le negaría la confianza al Congreso por temor a ser disuelto. Simplemente tiene que rechazar lo que pide. Y en este momento, cuando el presidente del Consejo de Ministros le dice, el presidente de la República les ha pedido que suspendan el trámite de nombramiento, y ellos lo reanudan, en ese momento denegaron la solicitud que el presidente del Consejo de Ministros respaldó con la cuestión de confianza. Ayer, cuando el presidente Martín Vizcarra da una entrevista a un medio de comunicación, él precisamente responde que si el Congreso no le entregaba la confianza o no procedía a entregar la confianza, si él estaba dispuesto a cerrar el Congreso de la República o a disolver el Congreso de la República. Él dice que si es que no se ve el proyecto, él interpretaría, ¿no? Usó esa palabra, interpretaría, y procedería a cerrar el Congreso. En este canal, en Panorama, entrevistado por Rosana Cueva, el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, prefirió no discrepar con el presidente de la República porque consideró que esa era una opinión del presidente de la República y de hecho, después de las declaraciones del presidente hubo un grupo de constitucionalistas a favor y en contra de lo que había dicho el mandatario. Claro, lo que ocurre es que el término creo que es equivocado, no es una interpretación, es una apreciación. Él lo que estaba diciendo, yo voy a presentar un proyecto de ley y pedir que se tramite y apruebe antes de la reanudación. Y el Premier va a ser cuestión de confianza de eso. Si se reanuda, eso significará claramente que la confianza está rechazada porque será imposible aceptar aquello que pide el Premier. Que él diga, voy a interpretar, es un término, en realidad lo que está haciendo es apreciar que aquel pedido respaldado con la cuestión de confianza, el Congreso lo ha hecho imposible y por lo tanto lo ha denegado. Le quiero hacer otra pregunta relacionada a la posición contraria para que podamos poner en contrapunto ambas posiciones y nuestro público pueda enterarse precisamente de ambos espectros de este análisis. El doctor García Toma dice que mientras no exista una resolución en el Diario Oficial El Peruano, esto no pasa de ser un anuncio de disolución del Congreso, cosa con la que ha discrepado Walter Albán y me imagino que usted también discrepará. No, las dos personas que usted ha mencionado son grandes amigos y los aprecio mucho y valoro su capacidad académica y yo en este caso coincido con el doctor García Toma. En efecto, la disolución se va a producir cuando se publique el decreto supremo de disolución. En ese momento, los congresistas ya no van a ser más congresistas, salvo los que conforman la comisión permanente. Y entonces lo que está pasando en este momento en el Congreso de la República, donde el presidente de ese poder del Estado, Pedro Laechea, todavía está sentado en la mesa directiva, los congresistas se han reunido en una junta de portavoces para plantear una vacancia presidencial, ¿pueden vacar a Martín Vizcarra? Lo que pasa es que técnicamente, teóricamente sí, pero materialmente no, porque para el procedimiento de vacancia tiene un tiempo. Entonces, cuando se publique el decreto de disolución, ellos ya no van a ser congresistas. Esto dura más o menos una semana. Entonces, si se publica mañana, ya pasado mañana no son congresistas, entonces no pueden completar. Pero hay un mecanismo que es cuando, para tramitarlo y debatirlo el mismo día, si es que se respalda la exoneración del trámite prolongado con 4/5 del número legal, que son 103 congresistas, y no hay 103 congresistas que respalden Claro, porque eso. los parlamentarios de izquierda y algunos de la bancada liberal, por ejemplo, se han retirado. Sí. Ellos consideran que ya no son parlamentarios por el anuncio del presidente Martín Vizcarra. Y tengo la impresión de que no respaldarían un procedimiento intempestivo de vacancia que está permitido, pero con 4/5 del número legal de miembros del Congreso. 4/5 son 103 parlamentarios en este caso. Sí, y no, la mayoría parlamentaria no es de 103. Claro. Ni siquiera la bancada de Fuerza Popular con sus aliados no llegan a 103. No llegan a 103. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? ¿Cuál es el panorama? Doctor, le hago la pregunta porque algunos especialistas empiezan a hablar de que ya tendríamos que hablar de la legitimidad de algunas de las dos partes. Muy por encima de la legalidad, lo cual me parece un poco preocupante. Lo que ocurre es que yo no hablaría de partes porque los dos, el Congreso y el Poder Ejecutivo, el Congreso y la Presidencia, y la Presidencia del Consejo de Ministros, son órganos del mismo Estado, del Estado peruano. Claro, así es. Y tienen conflictos. La Constitución es el mecanismo para viabilizar esos conflictos. Y esto ha ocurrido. Esto ha ocurrido. Yo me acuerdo cuando Richard Nixon renunció por el caso Watergate, que fue una cosa tremenda, Gerald Ford se presentó a la televisión y dijo, la Constitución funciona. Porque un gran problema se resolvió por las vías constitucionales. Esto es lo que ha pasado ahora. Es decir, se ha recurrido a la vía constitucional. Exactamente, no ha habido un golpe de Estado, no hay tanques, para disolver el Congreso no se necesita utilizar la Fuerza Armada en absoluto. Claro, digamos que de acuerdo al artículo 134 de la Constitución todo está establecido, ¿no? Exactamente, exactamente. No sé. Ahora,
¿Qué pasa si no quieren salir los parlamentarios del Congreso? De hecho, yo he escuchado a Jorge del Castillo en un medio de comunicación local a instar a sus colegas a no salir del edificio del Legislativo hasta que esto se resuelva. Así de radical. Bueno, me imagino que se estará refiriendo al momento de la publicación del decreto de disolución. Una vez que se publique el decreto de disolución, los congresistas que pueden permanecer son los miembros de la comisión permanente. Los que no lo son serán como cualquier otra persona que quiera entrar al Congreso y no pueda acceder a un edificio público sin ser parte de él. Entonces tendrá que ser desalojado por la policía. Es decir, no hay tanques, no hay trincheras, absolutamente nada. Es simplemente se convierten en personas, en ciudadanos, en civiles. En ciudadanos respetables como todos. Exacto. Pero sin la posibilidad de entrar a un Congreso del cual ya no forman parte. Claro, ahora, ¿qué va a pasar con el Consejo de Ministros? ¿Se mantiene igual? ¿Renuncia? No, el Consejo de Ministros, como consecuencia de la disolución, del rechazo de la constitución de confianza, pierde el cargo. Ajá, se produce una crisis total de gabinete. Precisamente, como es la segunda crisis ministerial, el 134 de la Constitución habilita la disolución. Es decir, vamos a ver un nuevo presidente del Consejo de Ministros. Exactamente. ¿Podría volver a ser Salvador del Solar? No. Creo que la lógica de la institución es que como contrapeso a la remoción por decisión parlamentaria del gabinete, se produce la disolución y por consiguiente lo lógico es que entre otro gabinete. ¿Podríamos ver a ministros repetir la cartera o cambiar de cartera? Sobre eso hay una discusión no definida. La práctica ha sido que sí se puede. En mi opinión creo que no. Ocurrió cuando Zavala no se le dio la por eso le dije le comenté que hay una práctica, pero yo creo que mi opinión desde el punto de vista técnico, aunque no estoy en condiciones de decirle que sea unánime, pero yo creo que no, porque lo que ha pasado es que el rechazo de la cuestión de confianza es una expresión del Congreso de identificar una responsabilidad política en el gabinete, en todos sus miembros. Entonces la consecuencia es su apartamiento, y cuando el gabinete se aparta no tiene sentido que sus miembros regresen inmediatamente. Es decir, claro, la expresión popular que a través de la voz del Congreso, al negar la cuestión de confianza, es que los miembros del gabinete ya no continúen en el gobierno. Y la respuesta válida del presidente de la República es la disolución. Eso era una opción, podía no haber disuelto, pero optado por la disolución. Ok, entonces, ¿cuánto tiempo tiene ahora Martín Vizcarra para nombrar un nuevo gabinete? El ministro del Solar es obligado a renunciar y en el momento de aceptación de la renuncia tiene que nombrar un gabinete porque no podría haber una cefalía ministerial. Claro, ahí estamos viendo, claro, no podría haber una ausencia del presidente del Consejo de Ministros, que No, es exactamente. político. Esto es una cuestión de días, ¿no? Ahora, yo quiero hacerle una pregunta que de repente linda un poco ya con temas de derecho internacional, pero ¿cómo nos van a ver desde afuera? Esto está evidentemente contemplado en nuestra Constitución, pero esta es una figura constitucional muy particular del Perú. En otros países de la región, incluso de América Latina, no existe la figura en la que el presidente puede disolver constitucionalmente el Congreso de la República. Sí, existen figuras diversas en América Latina y Perú tiene esta figura singular. En otros países federales, por ejemplo, existe la posibilidad de que el gobierno federal intervenga a los gobiernos provinciales o estaduales. Eso no existe en el Perú, por ejemplo, cuando somos un Estado federal, pero creo que internacionalmente será comprendido que los mecanismos constitucionales en este caso sean respetados. Claro, y me imagino que tiene que haber un trabajo también desde Cancillería para informarle a la comunidad internacional la posición del Perú con respecto a la decisión que ha tomado de acuerdo a sus parámetros constitucionales. Creo que es lo pertinente. Vamos a escuchar, doctor, quiero que nos acompañe para escuchar las declaraciones del constitucionalista Natalia Primo, que también tiene una posición sobre esta situación que se ha dado en nuestro país el día de hoy. Vamos a hacer una pausa muy pequeñita aquí en esta edición extraordinaria de 24 horas y regresamos con las opiniones del constitucionalista Natalia Primo.